¿Te imaginas vivir en una ciudad donde los ciudadanos tienen el poder de decidir las leyes, juzgar a los criminales y establecer el futuro de su gobierno? Vamos a descubrir la historia de la democracia en Atenas, el lugar donde nació esta idea revolucionaria. La antigua Grecia, y en particular Atenas, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad al establecer el primer sistema democrático. Este sistema otorgaba a los ciudadanos la oportunidad de tomar decisiones políticas y judiciales, algo nunca antes visto en otras civilizaciones. En este video, exploraremos cómo la sociedad ateniense creó un modelo de democracia directa, un concepto que ha inspirado gobiernos y sistemas de justicia alrededor del mundo hasta el día de hoy. Descubriremos cómo los ciudadanos atenienses, divididos en distintas clases sociales, participaban activamente en las decisiones de la ciudad y cómo esto contribuyó a desarrollar un sentido de justicia único para su tiempo. Si la historia de la democracia y sus raíces te fascina, dale like a este video y suscríbete. No te pierdas los próximos capítulos sobre los sistemas de gobierno que han cambiado el mundo. Para comprender cómo funcionaba la democracia griega, primero debemos conocer la estructura de su sociedad. Esto nos ayudará a entender quiénes podían participar y quiénes no. Vamos a ello. La sociedad ateniense, ciudadanos, metecos y esclavos. La sociedad ateniense estaba claramente jerarquizada, con un sistema de clases muy definido que determinaba quiénes podían acceder a los derechos y deberes de la democracia y quiénes no. La división social en Atenas es crucial para entender el funcionamiento de su sistema político. Ciudadanos. Solo los varones adultos de padres atenienses podían ser considerados ciudadanos. Esta exclusividad garantizaba que los derechos cívicos y políticos estuvieran restringidos a aquellos que Atenas consideraba legítimos. Los ciudadanos tenían el derecho y la obligación de participar en la vida pública, asistiendo a la asamblea y tomando decisiones políticas y judiciales. Sin embargo, este derecho no se extendía a las mujeres, independientemente de si habían nacido en Atenas. Metecos eran los extranjeros residentes en Atenas. Los metecos desempeñaban un papel importante en la economía, trabajando en oficios especializados o como comerciantes. A pesar de su contribución económica, no se les permitía votar ni participar en la asamblea. La exclusión de los metecos subraya el carácter exclusivista de la democracia ateniense, que consideraba que solo los ciudadanos auténticos podían decidir el destino de la ciudad. Esclavos. La clase más baja de la sociedad ateniense estaba constituida por esclavos, quienes realizaban trabajos en el hogar, en las minas o en la agricultura. Los esclavos no tenían derechos ni libertad, y su situación contrastaba con el ideal de igualdad que Atenas defendía entre sus ciudadanos. La esclavitud sostenía la economía y permitía que los ciudadanos se dedicaran a los asuntos públicos, resaltando una contradicción en el sistema democrático. Conociendo esta estructura social, pasemos a ver cómo surgió la democracia en Atenas y qué factores propiciaron su nacimiento. El origen de la democracia ateniense. El surgimiento de la democracia en Atenas fue una respuesta a los conflictos internos y las luchas de poder entre distintas facciones. Hasta finales del siglo VI a.C., Atenas estaba gobernada por una aristocracia que monopolizaba el poder y excluía a la mayoría de la población. Reformas de Clístenes, 508 a.C. Clístenes, conocido como el padre de la democracia, implementó una serie de reformas que transformaron profundamente la estructura política de Atenas. Abolió las divisiones basadas en la nobleza y reorganizó la sociedad en 10 tribus, cada una compuesta por ciudadanos de diversas procedencias, lo que rompía las jerarquías tradicionales. Esta nueva estructura territorial permitía una representación más equitativa y facilitaba la participación de todos los ciudadanos en la política. Participación directa. La democracia ateniense era un sistema de democracia directa, lo que significa que los ciudadanos votaban sobre cada tema importante en lugar de delegar el poder en representantes.
Este modelo era completamente novedoso en la historia y permitía a los ciudadanos tener un control directo sobre las decisiones de la ciudad. ¿Te parece fascinante que un sistema tan antiguo haya inspirado nuestras democracias modernas? Si te interesa, dale like a este video y comenta qué piensas de esta forma de gobierno. Ahora que hemos entendido cómo se originó la democracia ateniense, descubramos cómo funcionaban sus instituciones políticas, empezando por la famosa Asamblea del Pueblo. La Eclesía, la Asamblea del Pueblo. La Eclesía, o Asamblea del Pueblo, fue una de las instituciones más importantes en la democracia ateniense. Era el centro de la toma de decisiones y donde los ciudadanos podían debatir y votar sobre una amplia variedad de temas. Participación ciudadana. En teoría, cualquier ciudadano varón podía asistir a las reuniones de la Eclesía. Las sesiones se llevaban a cabo varias veces al mes en el PNYX, una colina de Atenas desde la que se debatían y votaban leyes, tratados de paz, guerra y otros temas vitales para la ciudad. La asistencia era un deber cívico, y el gobierno incentivaba la participación con un pago para aquellos ciudadanos que asistieran, permitiendo que incluso los más pobres pudieran dedicar su tiempo a la política. Democracia directa en acción. Durante las reuniones, los ciudadanos debatían y votaban por propuestas mediante un sistema de levantamiento de manos. Las decisiones se tomaban por mayoría simple, lo que permitía que las decisiones fueran rápidas y reflejaran la opinión de la mayoría. No había intermediarios ni partidos políticos como los conocemos hoy. Cada ciudadano podía opinar directamente sobre cualquier tema. Con la Eclesía en pleno funcionamiento, es importante entender qué institución se encargaba de coordinar y preparar los temas de debate. Pasemos al Consejo de los 500. El Consejo de los 500, Boule. El Consejo de los 500, o Boule, fue una institución fundamental que servía de puente entre la Eclesía y el gobierno diario. Este consejo se encargaba de organizar los temas que se discutirían en la asamblea y de supervisar el cumplimiento de las decisiones tomadas. Elección por sorteo. Los 500 miembros del consejo eran seleccionados anualmente mediante un sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años. Este sistema de sorteo era una medida que buscaba evitar la corrupción y asegurarse de que cualquier ciudadano tuviera la oportunidad de formar parte del gobierno, en lugar de limitar los cargos a una élite. Funciones de supervisión. La Boule se reunía diariamente y se dividía en comités, cada uno encargado de un área de la administración de la ciudad, como la defensa, la economía o la religión. Este consejo preparaba las propuestas que se presentarían en la Eclesía y revisaba que las decisiones de la asamblea se implementaran correctamente. ¿Te imaginas que hoy en día tuviéramos un sistema de sorteo para elegir a nuestros gobernantes? ¿Crees que funcionaría? Comenta abajo lo que piensas. Con el consejo y la asamblea funcionando como el motor político, ahora descubriremos cómo Atenas organizaba la justicia. La siguiente institución clave en esta historia es el sistema de tribunales. Los tribunales de justicia, dicasteria. El sistema judicial en Atenas era único y representaba una innovación sin precedentes en el concepto de justicia. Los tribunales, conocidos como dicasteria, eran accesibles a cualquier ciudadano que quisiera participar, no solo como demandante o demandado, sino también como miembro del jurado. Tribunales populares. Los dicasteria eran tribunales en los que los ciudadanos atenienses juzgaban los casos. Cualquier ciudadano mayor de 30 años podía servir como jurado, y el número de miembros del jurado variaba de decenas a cientos, dependiendo de la importancia del caso. A diferencia de los sistemas modernos, no había jueces profesionales ni abogados en estos juicios. Los ciudadanos defendían su propio caso y los veredictos se decidían por votación. Función democrática de la justicia. La estructura de estos tribunales permitía que los ciudadanos comunes tuvieran una participación directa en la justicia. Para asegurar que el proceso fuera justo, los jurados eran seleccionados al azar el día del juicio, lo que reducía el riesgo de influencias externas.
Las decisiones judiciales se tomaban mediante voto mayoritario y el sistema se basaba en la confianza en la responsabilidad cívica de los atenienses. La justicia era un derecho y un deber en la Atenas democrática. Ahora, veamos cómo funcionaban los juicios y las peculiaridades del proceso judicial. El proceso judicial en la antigua Grecia. El proceso judicial en la antigua Grecia era una experiencia participativa y única. En lugar de abogados y jueces especializados, los propios ciudadanos atenienses presentaban sus casos y defendían sus argumentos frente a grandes jurados ciudadanos, lo que hacía de los tribunales una extensión de la democracia misma. Presentación directa del caso. En los dicasteria, cada ciudadano tenía el derecho de presentar sus propias acusaciones y defenderse sin necesidad de un abogado. Tanto el acusador como el acusado se enfrentaban directamente, exponiendo sus argumentos frente a un jurado compuesto por una gran cantidad de ciudadanos. Uso de clepsidras o relojes de agua. Para asegurar la igualdad de tiempo en las exposiciones, los tribunales utilizaban relojes de agua conocidos como clepsidras. Estos relojes eran dispositivos que medían el tiempo en función de la cantidad de agua que fluía de un recipiente a otro, lo que garantizaba que ambas partes tuvieran el mismo tiempo para defender su caso y que la justicia fuera ágil. Decisiones por mayoría simple. Al finalizar las presentaciones, el jurado emitía su veredicto mediante votación. La mayoría simple determinaba el resultado del caso, ya que se consideraba que la opinión del colectivo ciudadano representaba una decisión justa y democrática. ¿Te imaginas enfrentarte a un juicio sin abogados ni jueces, confiando solo en tu habilidad para presentar tu caso? Comenta qué piensas sobre este sistema judicial. Los juicios eran esenciales para la justicia en Atenas, pero para casos graves había una institución especial. Exploremos el papel del Areópago y su función en el sistema judicial griego. El Areópago, Tribunal de Casos Graves. El Areópago fue uno de los tribunales más antiguos y respetados en la antigua Grecia, encargado de resolver casos de homicidio, traición y otros delitos graves. A diferencia de los dicasteria, este tribunal estaba compuesto por exarcontes, quienes eran miembros de la aristocracia ateniense y gozaban de una gran experiencia y respeto. Composición de miembros experimentados. Los miembros del Areópago eran exmagistrados que, tras cumplir sus mandatos, permanecían como jueces en este tribunal especial. Su experiencia y sabiduría aseguraban que los casos más importantes y complejos fueran manejados con el máximo rigor. Conservadurismo y tradición. El Areópago representaba un equilibrio entre los valores tradicionales y la democracia, ya que aunque era un tribunal conservador, se complementaba con el sistema de justicia democrática de los dicasteria. Esta institución reflejaba la importancia de mantener ciertos elementos de autoridad y experiencia en una sociedad democrática. Además del Areópago, otras instituciones ayudaban a regular la vida pública en Atenas. Ahora, exploremos el rol de los arcontes en la política y la justicia de la ciudad. Los arcontes y su rol judicial. Los arcontes eran magistrados que ocupaban un cargo crucial en la vida política y judicial de Atenas. Aunque el poder de los arcontes había disminuido con la democratización de la ciudad, continuaban desempeñando funciones significativas. Funciones administrativas y judiciales. Los arcontes eran responsables de organizar los festivales religiosos, supervisar el ejército y mantener el orden en la ciudad. En términos judiciales, supervisaban ciertos juicios civiles y administraban la justicia en casos menores. Cambio en su rol a lo largo del tiempo. Aunque inicialmente los arcontes eran los líderes de Atenas, con la llegada de la democracia su poder fue limitado. No obstante, su papel en la justicia y la administración de la ciudad era vital para la estabilidad del gobierno ateniense. Ahora que conocemos el papel de los arcontes en el sistema político y judicial, veamos cómo la justicia se consideraba un derecho fundamental para todos los ciudadanos en Atenas. La justicia como derecho de los ciudadanos. Para los atenienses, la justicia y la participación en los tribunales eran más que un derecho,
eran una responsabilidad compartida que definía su papel en la comunidad y reforzaba los lazos cívicos. Acceso y participación en la justicia. Todos los ciudadanos atenienses podían formar parte del sistema de justicia, ya sea como jurado, acusador o defensor. La oportunidad de participar en el sistema judicial era fundamental para mantener un sentido de equidad y responsabilidad social entre los ciudadanos. Justicia y deber cívico. La democracia ateniense consideraba que la justicia era un aspecto clave para el bienestar de la polis. La participación en los tribunales y en la política se veía como una responsabilidad que cada ciudadano debía cumplir para mantener la armonía y la justicia en la sociedad. ¿Te gustaría vivir en una sociedad donde todos los ciudadanos tuvieran que participar en la justicia y la política? Comenta lo que piensas sobre este concepto de deber cívico. Ahora, exploremos el método único de selección para cargos públicos que utilizaban los griegos. Conozcamos el sistema de sorteo como medio para evitar la corrupción. El sorteo como método de selección. En lugar de elecciones, la mayoría de los cargos públicos en Atenas se asignaban mediante un sistema de sorteo. Esto aseguraba que la posibilidad de ocupar un cargo fuera accesible para todos los ciudadanos y reducía el riesgo de corrupción o concentración de poder. Evitando la influencia de la riqueza y el poder, el sistema de sorteo ayudaba a nivelar las oportunidades entre ricos y pobres, permitiendo que cualquier ciudadano tuviera la posibilidad de ser elegido para un cargo público sin importar su posición económica o social. Excepción para los cargos militares, no todos los puestos se asignaban por sorteo. Los generales y otros líderes militares se elegían mediante votación, ya que estos cargos requerían habilidades específicas y confianza pública. Con un sistema donde el azar juega un papel tan importante, los atenienses se aseguraban de que la democracia estuviera al alcance de todos. Ahora, descubramos cómo funcionaban los castigos en la justicia griega. Los castigos en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, el castigo variaba en función de la gravedad del delito. Los griegos aplicaban penas que iban desde multas y exilio hasta la pena de muerte en casos excepcionales. Penas económicas y el exilio. Para delitos menores, las multas eran el castigo más común. En cambio, el exilio era una opción para aquellos que eran considerados peligrosos para la estabilidad de la ciudad. Este castigo, aunque severo, permitía a los delincuentes conservar su vida y era visto como una segunda oportunidad. Pena de muerte para delitos graves. En casos de homicidio, traición u otros delitos graves, se aplicaba la pena de muerte. Este castigo reflejaba la importancia que la sociedad griega otorgaba a la justicia como pilar fundamental de su sistema democrático. ¿Te parece que el exilio es una forma justa de castigo? Comenta abajo qué opinas de esta medida de la justicia griega. Uno de los castigos más interesantes era el ostracismo, que permitía a la ciudad proteger su democracia de aquellos considerados peligrosos. Veamos cómo funcionaba. El ostracismo, una herramienta política. El ostracismo era una medida única en Atenas, mediante la cual un ciudadano podía ser exiliado de la ciudad por 10 años sin haber cometido ningún delito específico, sino por representar una amenaza potencial a la estabilidad de la democracia. Votación popular. Una vez al año, los ciudadanos votaban si se debía realizar un ostracismo. Si se aprobaba, cada ciudadano escribía en un trozo de cerámica, ostracon, el nombre de la persona que consideraban peligrosa para el bienestar de la polis. Aquella persona que recibiera más votos era exiliada. Control preventivo. El ostracismo no se aplicaba como castigo por un crimen, sino como medida preventiva para evitar que individuos poderosos, ambiciosos o populares tomaran demasiado control. Era una muestra de cómo los atenienses valoraban la seguridad de su democracia. El ostracismo es un recordatorio de cómo los atenienses defendían su sistema político a toda costa. Ahora descubramos cómo la justicia y la política influían en la vida cotidiana de Atenas. La justicia y la vida cotidiana.
La justicia en Atenas no era algo distante o reservado solo para los tribunales. La vida cotidiana de los atenienses estaba profundamente influenciada por su sistema judicial y político. Participación frecuente en los jurados, los ciudadanos eran convocados regularmente para formar parte de los jurados en los tribunales, lo que hacía que la justicia fuera una responsabilidad compartida en la comunidad. Esta participación activa también servía como una forma de educación cívica, ya que los ciudadanos aprendían sobre las leyes y el sistema judicial a través de su experiencia en los tribunales. Efecto en la vida familiar y social, las discusiones políticas y judiciales eran comunes en los hogares y lugares de encuentro. Los ciudadanos compartían sus opiniones y debatían sobre decisiones de la eclesía y el sistema judicial, lo que fortalecía el sentido de comunidad y responsabilidad. Para los atenienses, la justicia y la democracia no eran solo ideas abstractas, eran aspectos cotidianos de sus vidas. Veamos ahora cómo los conflictos políticos también formaban parte de la democracia en Atenas. Conflictos políticos en la democracia ateniense. La democracia ateniense, aunque innovadora y avanzada para su época, no estaba exenta de tensiones internas y conflictos. Estos conflictos surgían de diferencias económicas, políticas y filosóficas entre los ciudadanos, lo que reflejaba la diversidad de pensamientos y necesidades en una sociedad activa y en evolución constante. Tensiones sociales y económicas. La democracia ateniense estaba dividida entre las clases altas, que controlaban muchas de las riquezas y tierras, y las clases bajas, que aunque participaban en la política, luchaban por mejorar sus condiciones de vida. Estas diferencias creaban tensiones constantes en los debates de la eclesía, donde los ciudadanos discutían leyes que afectaban tanto a la economía como al poder de las élites. Conflictos entre reformistas y conservadores. Atenas también vivió enfrentamientos entre quienes defendían una mayor apertura democrática y aquellos que querían limitar el poder popular. Líderes como Pericles impulsaron reformas para hacer la democracia más inclusiva, mientras que grupos más conservadores temían perder influencia y abogaban por restringir la participación ciudadana. Esto generaba un vaivén de ideas y decisiones en las leyes y políticas. ¿Te sorprende que incluso en la primera democracia existieran conflictos políticos? Comenta tu opinión sobre estas divisiones en la antigua Atenas. A pesar de estas tensiones, la eclesía seguía tomando decisiones cruciales para el futuro de la ciudad. Veamos cómo gestionaban la guerra y la paz en la democracia ateniense. Decisiones de guerra y paz en la eclesía. En la antigua Atenas, el poder para declarar la guerra y establecer la paz recaía en la eclesía. Los ciudadanos debatían en la asamblea y tomaban decisiones de vida o muerte para toda la polis, en un acto que reflejaba el profundo compromiso de la sociedad con su sistema democrático. Votación para declarar la guerra. Cuando surgían conflictos o amenazas, los ciudadanos se reunían para discutir los méritos y riesgos de entrar en guerra. Cada ciudadano tenía derecho a expresar su opinión y la decisión final se tomaba por votación, involucrando a toda la comunidad en el destino de la ciudad. Paz y tratados. Del mismo modo, las negociaciones para establecer tratados de paz también pasaban por la eclesía. Esto permitía que la paz no fuera una decisión exclusiva de los líderes o militares, sino un acuerdo consensuado por el pueblo. La participación de todos los ciudadanos en estas decisiones daba un sentido de responsabilidad y unidad en tiempos de paz y conflicto. Con decisiones tan importantes en manos del pueblo, Atenas mostraba el alcance de su democracia. Veamos cómo esta participación afectaba las relaciones con otras ciudades y potencias. La democracia y las relaciones internacionales. La democracia ateniense también influyó en la forma en que Atenas se relacionaba con otras ciudades-estado griegas y potencias extranjeras. Como líder de la Liga de Delos, una alianza militar y económica, Atenas proyectaba su poder democrático en el mundo griego, aunque no siempre de manera pacífica.
Liderazgo democrático en la Liga de Delos. Atenas lideraba esta liga, inicialmente creada para enfrentar a los persas, y utilizaba su influencia para establecer una hegemonía sobre otras ciudades. Aunque la liga era una alianza, muchas ciudades se quejaban de la forma autoritaria con que Atenas imponía sus decisiones, llegando a considerar el liderazgo ateniense como imperialista. Expansión y conflictos de ideales. Atenas defendía su sistema democrático y veía a otras ciudades como Esparta, con un gobierno oligárquico, como opuestas a sus ideales. Estas diferencias en la forma de gobierno eventualmente llevaron al conflicto con Esparta y contribuyeron a la Guerra del Peloponeso, un enfrentamiento que reflejaba la tensión entre democracia y oligarquía. ¿Te imaginas una democracia liderando una coalición militar? Comenta lo que piensas sobre este aspecto de la política ateniense. Las guerras y conflictos influían profundamente en la justicia y las leyes de Atenas. Vamos a ver cómo se adaptaban las leyes en tiempos de guerra. Las leyes en tiempos de guerra. En momentos de conflicto, como durante la Guerra del Peloponeso, Atenas ajustaba sus leyes y su sistema judicial para adaptarse a las nuevas amenazas y proteger la seguridad de la ciudad. Castigos por traición y conspiración. La seguridad se volvía una prioridad, y los crímenes como la traición o conspiración contra el Estado se castigaban con severidad. La pena de muerte o el exilio eran sanciones comunes para quienes ponían en peligro la estabilidad de la polis, ya que el temor a la subversión era alto en tiempos de guerra. Limitaciones a la libertad individual. En busca de preservar el bienestar colectivo, Atenas también limitaba ciertas libertades, lo que generaba tensiones y debates sobre hasta qué punto podía restringirse la autonomía de los ciudadanos para garantizar la seguridad. Este equilibrio entre libertad y seguridad es un dilema que sigue siendo relevante en las sociedades modernas. Con el impacto de la guerra en las leyes y la justicia, veamos cómo la idea de ciudadanía estaba ligada al deber cívico en Atenas. La ciudadanía y el deber cívico. En Atenas, la ciudadanía no solo era un estatus legal, sino un compromiso activo con la ciudad y su bienestar. La democracia exigía que cada ciudadano contribuyera al funcionamiento del gobierno y al sistema de justicia. Deber de participación en el gobierno y el ejército. Los ciudadanos no solo votaban en la eclesía o servían en los jurados, sino que también estaban obligados a defender la ciudad en caso de guerra. Esta combinación de deberes cívicos y militares reforzaba el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la polis. Compromiso con la justicia. Participar en el sistema judicial era visto como un deber, ya que la justicia dependía de la voluntad de los ciudadanos. Esta responsabilidad en la justicia y la política no solo fortalecía la democracia, sino que también inculcaba valores de equidad y lealtad en la comunidad. ¿Te imaginas tener la responsabilidad de tomar decisiones políticas y servir en los tribunales? Comenta lo que piensas sobre este concepto de ciudadanía. Este sistema, aunque efectivo en muchos sentidos, también enfrentaba desafíos. Vamos a ver algunos de los problemas de la justicia en la antigua Grecia. Los desafíos de la justicia en la antigua Grecia. Aunque el sistema de justicia ateniense era un modelo innovador de participación ciudadana, no estaba exento de problemas que ponían en riesgo su eficacia y equidad. Influencia de los discursos y la retórica. La falta de jueces y abogados significaba que las decisiones de los jurados dependían en gran medida de la habilidad de los ciudadanos para defenderse y presentar su caso. En muchos casos, la justicia podía depender más de la retórica y la capacidad de persuasión que de los hechos y las pruebas, generando desigualdades. Tamaño de los jurados y presión social. Los jurados en los dicasterias solían estar compuestos por cientos de ciudadanos, lo cual podía llevar a decisiones influenciadas por la opinión pública y la presión social. Además, la falta de jueces profesionales hacía que los veredictos fueran a veces inconsistentes o basados en emociones y prejuicios colectivos. Conociendo estos desafíos, exploremos las reformas que Atenas implementó para mejorar su sistema democrático y judicial. Reformas judiciales y políticas en Atenas.
Para abordar los desafíos en su sistema de justicia y asegurar una democracia más inclusiva, Atenas implementó varias reformas. Estas modificaciones reflejaban el compromiso de la ciudad con la mejora constante de su sistema político y judicial. Pago a los jurados. Una de las reformas más notables fue la introducción de un pago por participar en los jurados. Esta medida, impulsada por Pericles, permitía que ciudadanos de todas las clases sociales pudieran servir en los tribunales, no solo aquellos que podían permitirse el tiempo sin trabajar. El objetivo era democratizar aún más el acceso a la justicia y asegurar que los jurados representaran mejor la diversidad de la ciudadanía ateniense. Transparencia y supervisión. La Boule y otros órganos de gobierno implementaron prácticas de supervisión para evitar la corrupción y el abuso de poder. Además, se tomaron medidas para que los ciudadanos supervisaran las cuentas públicas, asegurando la transparencia en el uso de los recursos del Estado y manteniendo el principio de igualdad. Reducción de la influencia de la retórica. Conscientes del problema que causaba la retórica en los juicios, algunos líderes impulsaron la educación en oratoria y el acceso a recursos legales, de modo que los ciudadanos estuvieran mejor preparados para defender sus casos. ¿Sabías que los jurados atenienses recibían un pago para fomentar la participación? Dale like si te parece interesante este enfoque de la antigua Grecia. Aunque estas reformas ayudaron a Atenas a perfeccionar su sistema, la democracia enfrentaría su mayor desafío. Veamos cómo el sistema democrático comenzó a decaer. La decadencia de la democracia ateniense. La Guerra del Peloponeso, un conflicto prolongado entre Atenas y Esparta, marcó el comienzo de la decadencia de la democracia ateniense. Este conflicto no solo agotó los recursos y fuerzas militares de Atenas, sino que también provocó una crisis política y social dentro de la ciudad. Tensiones internas y conflictos de poder. Durante la guerra, la presión sobre Atenas aumentó considerablemente y las divisiones internas se intensificaron. Muchos ciudadanos empezaron a cuestionar si la democracia era capaz de dirigir eficazmente a la ciudad en tiempos de crisis. Surgieron facciones que abogaban por un gobierno más autoritario para gestionar mejor los recursos y la seguridad de la ciudad. La oligarquía de los 400, en un intento de solucionar la situación, Atenas experimentó un golpe de estado en el 411 a.C. que estableció una oligarquía temporal conocida como los 400. Esta oligarquía redujo drásticamente la participación ciudadana y cambió temporalmente el sistema, restringiendo el acceso al poder. Aunque esta medida fue breve, mostró la fragilidad de la democracia en tiempos de guerra y su vulnerabilidad a los conflictos internos. A pesar de estas dificultades, el legado de la democracia ateniense ha perdurado. Veamos cómo los filósofos griegos reflexionaron sobre la política y la justicia y cómo sus ideas han influido en el pensamiento moderno. El legado de la democracia griega. Aunque la democracia ateniense experimentó momentos oscuros y finalmente cayó, sus principios y conceptos se volvieron fundamentales para el pensamiento político y jurídico de Occidente. Figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles estudiaron y debatieron las virtudes y defectos de la democracia, sentando las bases de la filosofía política. La crítica y reflexión de los filósofos. Sócrates, aunque participaba en la democracia, era crítico de la falta de educación política del pueblo y cuestionaba la efectividad de la democracia sin un conocimiento adecuado. Platón, en su obra La República, propuso un modelo de gobierno dirigido por filósofos reyes, argumentando que el conocimiento era esencial para el liderazgo justo. Aristóteles, en cambio, reconoció el valor de la democracia y defendió la participación del ciudadano, aunque también destacaba la necesidad de un equilibrio entre diferentes clases sociales. Influencia en el pensamiento occidental. Las reflexiones filosóficas de los griegos inspiraron a futuros pensadores y estadistas en la creación de sistemas democráticos modernos. Ideas como la igualdad ante la ley, la libertad política y la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones fueron influencias directas de la experiencia ateniense.
¿Sabías que muchas de las ideas modernas sobre justicia tienen sus raíces en la antigua Grecia? Comenta si te interesa conocer más sobre este legado. Con estos principios asentados, veamos cómo la democracia griega también dejó su marca en el sistema político de Roma. La influencia griega en la política romana. La democracia ateniense inspiró a la República Romana, aunque los romanos adaptaron el sistema griego a su propio contexto y necesidades, creando una estructura que incluía elementos democráticos y aristocráticos. El Senado y la Asamblea Romana. En la República Romana, el Senado y la Asamblea actuaban como cuerpos legislativos, con el Senado representando los intereses de las clases altas y la Asamblea las de los ciudadanos comunes. Aunque no era una democracia directa, el sistema de Roma incluía principios de representación popular y consulta ciudadana inspirados en Atenas. El imperio de la ley. Los romanos adoptaron el concepto griego de la ley como una entidad superior a los individuos, aplicable a todos por igual. Este principio, conocido como el imperio de la ley, se convirtió en la base del derecho romano y sigue siendo fundamental en el sistema jurídico moderno. Conociendo esta influencia en Roma, exploremos cómo los ideales democráticos griegos influyeron en las democracias modernas. La democracia griega y las democracias modernas. Las democracias modernas, especialmente aquellas en Europa y América, están profundamente influidas por los ideales de la democracia ateniense. La participación ciudadana, la justicia y la equidad son principios que provienen de la antigua Grecia y que se han adaptado y perfeccionado a lo largo de los siglos. Inspiración en la Constitución de Estados Unidos. Cuando los fundadores de Estados Unidos crearon su Constitución, buscaron inspiración en la democracia ateniense y en las reflexiones de los filósofos griegos. Aunque optaron por una democracia representativa en lugar de una directa, el principio de que el poder reside en el pueblo tiene sus raíces en la Atenas clásica. La justicia y los derechos individuales. Conceptos modernos como los derechos individuales, la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo fueron influenciados directamente por los principios griegos de justicia y equidad. Estos ideales son la base de los sistemas judiciales democráticos actuales. ¿Sabías que las democracias modernas están profundamente influenciadas por la antigua Grecia? Comenta lo que piensas sobre esta conexión. Con este legado en mente, exploremos algunas curiosidades y datos fascinantes sobre la justicia en la antigua Grecia. Curiosidades sobre la justicia en la antigua Grecia. La justicia ateniense presenta algunas características y curiosidades que la hacen única en la historia. Estos detalles nos muestran cómo los griegos abordaban la justicia con un sentido de igualdad, aunque sus métodos resulten hoy sorprendentes. Los jurados masivos. En algunos casos importantes, los jurados en Atenas podían estar compuestos por miles de personas. Esto se hacía para evitar la corrupción y asegurar que la justicia fuera impartida por la comunidad en su totalidad. Juicios rápidos. Los casos se resolvían en un solo día para evitar manipulaciones y largas controversias. Cada parte tenía un tiempo limitado para presentar su caso, medido por un reloj de agua, lo cual aceleraba los procedimientos judiciales. ¿Te imaginas ser parte de un jurado con 1000 personas? Dale like si te parece curioso este dato. Con todas estas curiosidades en mente, veamos qué podemos aprender hoy de la democracia y la justicia griega. Lecciones de la justicia y democracia griega. La antigua Grecia, con su enfoque único en la participación ciudadana, la equidad y la justicia, ofrece varias lecciones que siguen siendo relevantes hoy. Su sistema de democracia directa y su compromiso con la justicia social tienen valores aplicables en cualquier sociedad moderna. Participación ciudadana activa. Los griegos enseñaron que la participación de los ciudadanos es fundamental para la legitimidad de un sistema democrático. Para ellos, la ciudadanía no solo otorgaba derechos, sino también responsabilidades. Esta filosofía nos recuerda que una democracia fuerte requiere ciudadanos informados y activos, comprometidos en la toma de decisiones y el bienestar de la sociedad.
La justicia como derecho y responsabilidad. La idea de que cada ciudadano tiene derecho a la justicia y la obligación de contribuir a ella refleja una visión de comunidad y cohesión social. En la actualidad, este concepto se traduce en la importancia del acceso universal a la justicia y en el valor de la igualdad ante la ley. Prevención de la corrupción y manipulación. Los atenienses intentaron reducir la influencia de intereses privados en el gobierno y en los tribunales mediante la selección por sorteo y la participación de grandes jurados. Aunque no era perfecto, este sistema nos recuerda la importancia de evitar la concentración de poder y de crear estructuras transparentes para el funcionamiento de la justicia. Con estas lecciones aprendidas, exploremos cómo la antigua Grecia sigue siendo relevante hoy en día y qué valores se mantienen vigentes. La relevancia actual de la democracia griega. Aunque el mundo ha cambiado drásticamente desde la época de Atenas, los principios de la democracia griega siguen teniendo una profunda influencia en las democracias modernas. Los dilemas sobre justicia, igualdad y derechos individuales que enfrentaron los griegos son similares a los que enfrentan las sociedades actuales. El debate sobre la representación y la participación. Atenas experimentó con una democracia directa donde cada ciudadano tenía una voz. Aunque en la mayoría de los países actuales la democracia es representativa, el debate sobre la participación ciudadana directa sigue vigente, especialmente con el surgimiento de nuevas tecnologías que facilitan la comunicación y la votación. El valor de la igualdad ante la ley. Los griegos promovieron la idea de que todos los ciudadanos deben ser tratados igualitariamente por el sistema de justicia, una premisa que sigue siendo la base de los sistemas judiciales modernos. Este principio nos recuerda la importancia de la imparcialidad y la integridad en la justicia. ¿Crees que las democracias actuales siguen el espíritu de la antigua Grecia? Comenta tu opinión sobre cómo podemos aprender de su sistema. Ahora que hemos explorado la relevancia actual de la democracia griega, vamos a reflexionar sobre cómo estos sistemas han influido en el derecho moderno. Influencia de la justicia griega en el derecho moderno. Muchos de los fundamentos de los sistemas legales modernos tienen sus raíces en la antigua Grecia. La noción de un sistema judicial basado en la participación de los ciudadanos y la igualdad ante la ley continúa siendo una piedra angular del derecho contemporáneo. La igualdad ante la ley, este principio, que establece que todas las personas deben ser juzgadas de la misma manera independientemente de su estatus o posición, es uno de los legados más importantes de la justicia griega. Los sistemas judiciales actuales valoran este principio como esencial para garantizar la imparcialidad y el acceso a la justicia para todos. El derecho a un juicio justo, la práctica de permitir que cada ciudadano se defienda ante un jurado es una idea central que persiste en la actualidad. Aunque el sistema moderno cuenta con jueces profesionales, la base de un juicio justo sigue siendo la equidad en la defensa y la transparencia en el proceso. Con estas influencias claras, reflexionemos sobre lo que podemos aprender de la antigua Grecia para nuestras sociedades actuales. Conclusión y reflexión final. La democracia y la justicia en la antigua Grecia fueron avances revolucionarios que continúan inspirando al mundo moderno. Estos sistemas resaltan el valor de la participación activa de los ciudadanos, la importancia de un sistema judicial imparcial y el poder de una comunidad unida en la búsqueda del bien común. El legado de una sociedad democrática y justa, los ciudadanos atenienses moldearon su propio destino y establecieron las bases de los sistemas democráticos modernos. Aunque la democracia ateniense era imperfecta y limitada, su compromiso con la justicia y la equidad sigue siendo un ideal que las sociedades buscan alcanzar hoy. Si te ha gustado este recorrido por la democracia y la justicia en la antigua Grecia, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia.